Mi experiencia con los bloqueadores de carbohidratos. Bienvenidos a Cuídate y Mejora. Como en algunos vídeos he mencionado los bloqueadores de carbohidratos y me habéis preguntado muchas veces por ellos, en este vídeo voy a compartir mi experiencia personal. Así que os hablaré sobre qué son, de qué están compuestos, cómo funcionan y qué resultado he tenido dentro de mi dieta keto y baja en carbohidratos. Lo primero que debéis tener en cuenta es que estamos hablando de suplementos, así que siempre debéis consultar con un profesional médico o un nutricionista antes de tomar ningún tipo de suplemento. Yo voy a hablaros de mi experiencia y en ningún caso puedo recomendar a nadie su ingesta. Los bloqueadores de carbohidratos son suplementos diseñados para ayudar en la pérdida de peso y el control de carbohidratos en nuestra dieta. Contienen unos ingredientes que actúan impidiendo que una enzima llamada amilasa rompa los carbohidratos en azúcares más simples. Como resultado, los carbohidratos no se absorben completamente en el cuerpo y se eliminan sin ser digeridos. La mayoría de bloqueadores de carbohidratos tienen la misma composición. Suelen estar compuestos de ingredientes naturales como el extracto de judía blanca, la faseolamina, picolinato de cromo, extracto de hongos o champiñones y también otros extractos de plantas. Estas fórmulas se han desarrollado cuidadosamente en cada laboratorio para ofrecer una ayuda adicional en el control de los carbohidratos. Para que entendáis un poco cómo funcionan, cuando consumimos alimentos ricos en carbohidratos, nuestro cuerpo produce amilasa y los descompone en azúcares simples, que pueden ser absorbidos y utilizados como energía. Sin embargo, los bloqueadores de carbohidratos actúan inhibiendo la acción de la amilasa, evitando que los carbohidratos se descompongan y se absorban completamente. Como resultado, una parte de los carbohidratos pasa a través del sistema digestivo sin ser absorbida, reduciendo la cantidad de calorías y carbohidratos disponibles para el cuerpo. En mi experiencia, he descubierto que para mí los bloqueadores de carbohidratos no son una solución a largo plazo. Si bien son útiles en ciertas ocasiones, yo pienso que es más efectivo seguir una dieta saludable y equilibrada, hacer ejercicio y no basarse solo en los suplementos. Yo creo firmemente en el poder de los alimentos naturales y en mantener un estilo de vida saludable, en lugar de depender exclusivamente de suplementos como este. Luego cada persona optará por el tipo de dieta que mejor le funcione. Por ejemplo, yo sigo una dieta keto o cetogénica y me va genial, pero hay personas que prefieren hacer una dieta hipocalórica, una dieta paleo, una dieta carnívora. Hay muchos tipos de dietas, cada uno debe encontrar su propio camino. Pero sí tengo que deciros que en ocasiones especiales, como comidas, eventos extraordinarios, los bloqueadores de carbohidratos pueden ser una opción muy práctica y que funciona. Por ejemplo, una boda, una comida de trabajo, fiestas y celebraciones o simplemente una comida de fuera de casa o un día que quieres tener un antojo. Aunque tengamos mucho cuidado, cuando comemos fuera de casa no sabemos qué ingredientes están utilizando. Muchas veces ponen azúcar o harinas en las recetas y tampoco sabemos con qué tipos de aceites han cocinado. Entonces, en esos casos en los que es difícil evitar los carbohidratos en grandes cantidades, los bloqueadores me han ayudado a reducir la absorción de carbohidratos y mantenerme en cetosis, lo cual es fundamental si se sigue una dieta keto. Siempre he seguido las instrucciones de la marca de bloqueador, pues he probado varios y funcionan de diferente manera. Normalmente se toman con un vaso de agua antes de la comida, pero unos recomiendan 5 minutos antes, otros 20 o 30 minutos y otros justo antes de ponerse a comer, por lo que es muy importante leer bien las instrucciones. Eso sí, si vas a hincharte a pizza, patatas, hamburguesa, dulces, los bloqueadores van a poder hacer muy poco. Otra situación diferente es en vacaciones, en viajes, cuando estás en un hotel de pensión completa, etc., donde vas a hacer todas las comidas del día fuera de casa. En estos casos resulta muy difícil evitar los carbohidratos y seguir una dieta.
Así que hay que tener mucha precaución si no queremos echar a perder los logros que tanto nos ha costado conseguir y ponernos en unos días varios kilos encima. Entonces, durante mis vacaciones y viajes, yo sí he encontrado que tomar bloqueadores de carbohidratos ha sido de gran ayuda para mantenerme en el camino correcto y evitar ganar peso innecesario. Os insisto en que esta es mi experiencia y en la importancia de consultar a un profesional de la salud antes de comenzar a tomar cualquier suplemento. Entonces, en este tipo de situaciones, de viajes, de pasar varios días fuera de casa, suelo tomar los bloqueadores de carbohidratos, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante, antes de las comidas que sé que van a ser más ricas en carbohidratos, a veces incluso en desayuno, comida y cena. Esto me da una cierta tranquilidad sabiendo que los bloqueadores pueden reducir la absorción de carbohidratos y así minimizar el impacto en mi cuerpo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que los bloqueadores de carbohidratos no son una licencia para excederse en las comidas y abusar de alimentos poco saludables. Siempre es fundamental mantener un equilibrio y hacer elecciones conscientes. Así que, en mi experiencia, tomar bloqueadores de carbohidratos durante mis viajes, escapadas, vacaciones ha sido de gran ayuda para mantenerme en el camino de una alimentación saludable, controlar mi ingesta de carbohidratos y evitar el temido aumento de peso que puede ocurrir durante estas ocasiones. ¿Y cuál tomo yo? Bueno, os puedo decir que yo he probado varias marcas, hay muchas y de diferentes precios, pero últimamente utilizo siempre EvoBlocker de la marca HSN, que para mí es una marca de confianza, utilizo muchos productos de ellos. Está muy bien de precio, os voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Son cápsulas vegetales y llevan chitosan, extracto de alubia blanca, Agaricus bisporus, que es un extracto de hongos, picolinato de cromo, es vegano y no contiene gluten. En resumen, os puedo decir que los bloqueadores de carbohidratos pueden ser una opción muy útil en determinadas circunstancias como comidas especiales o eventos y en momentos en los que es difícil mantener una dieta estricta. Sin embargo, os insisto en la importancia de recordar que la base de una vida saludable sigue siendo una alimentación equilibrada, así como hacer ejercicio. Consultad con un profesional antes de tomar ningún suplemento y os invito a que compartáis vuestras experiencias en los comentarios. Espero que mi experiencia personal os haya sido útil. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.